Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día, 1 de noviembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 100 de esta serie, 100 y último devocional. De hecho, le llamaremos a este devocional una palabra final. Hemos concluido nuestro estudio del Evangelio de Marcos y con ello también nuestro acróstico con la palabra Cristo. Les propongo recordar la idea del acróstico, porque durante todos los días de estos devocionales he hecho alusión al asunto de cada una de las letras, pero en la primera ocasión, en el primer devocional, les compartí cuál era la idea del acróstico y se las quiero recordar ahora. En mi primer año de seminario fui impactado con la idea del discipulado. Entendí que ser discípulo es caminar con Cristo Jesús cada día y todos los días. Eso me hizo pensar que necesitaba yo alguna dinámica diaria que me ayudara a mantenerme en comunión con el Señor. Fue entonces que conocí la siguiente historia. Se las conté a ustedes ya, pero la recuerdo ahora. Un diácono bautista trabajaba en una cárcel donde custodiaban a los presos condenados a muerte. Esa que se llama la última estación o algo así, o la última sala. Cuando cambiaron el método de efectuar la sentencia de la muerte del condenado, de silla eléctrica a inyección letal, supo este diácono bautista que algunas de las sillas que se utilizaban se pondrían en un museo, otras serían destruidas, y él pidió que le regalaran una de esas que iba a ser destruida. Se la regalaron, se la llevó a su casa y la instaló en su recámara. Su testimonio espiritual fue que cada mañana, eso fue lo que nos contó él, que cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, se conectaba a la silla eléctrica, los cables que van en la cabeza, los cables que van en los pies, los cables que van en las manos, y se daba una descarga todos los días, una descarga de 220. ¿Cómo lo oyen? 220. Pero no se preocupen, no se refería a electricidad, se refería a una descarga de Gálatas 220. Sí era 220, pero era de Gálatas. Es decir, que se repetía a sí mismo este texto que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él sabía, este hombre, este diácono, este cristiano, él sabía muy bien lo que la muerte significa. Veía entrar a los presos caminando y los veía salir calcinados en una camilla, ya muertos, inertes. Así que el texto bíblico le ayudaba a entender lo que significaba morir al pecado y vivir en Cristo. Eso me hizo tomar la decisión de inventarme yo alguna cosa para recordarme a mí mismo mi necesidad de vivir en Cristo. Así que escribí en una cartulina la siguiente declaración: yo, Gilberto Gutiérrez Lucero, en pleno uso de mis facultades mentales, sin ningún tipo de presión, acepto morir durante estas 24 horas para permitir que Cristo viva a través de mí. No se culpe a nadie de mi muerte. Y escribí eso en la cartulina y lo pegué la cartulina en el techo sobre la litera. Yo dormía en la litera de arriba y el techo estaba muy cerca de mi cabeza. De hecho, las primeras veces que me desperté ahí me pegaba en la cabeza. Pero puse esa cartulina ahí para que en cuanto despertara, lo primero que veía era esa cartulina y repetía lo que estaba ahí. No me juzguen de ridículo, por favor. Tenía 19 años y apenas 2 años de ser cristiano. Era muy idealista y de verdad quería seguir a Jesús con todo el corazón y estaba tratando de inventarme algo para recordarme lo que es caminar con Cristo, permanecer en Cristo. Estaba estableciéndome una disciplina. Yo reconocía que no era disciplinado en ese momento de mi historia y necesitaba hacer algo así. Uno de mis compañeros se burlaba de mí cuando me veía haciendo mi ritual matutino. Incluso escribió algo extra como broma y en el papel escribió una cosa para burlarse de mí. Realicé esa dinámica durante algún tiempo, después inventé otra manera de recordarme mi compromiso y después otra y así he tenido diferentes evoluciones en mi vida para recordarme que debo caminar con Cristo. Ya siendo pastor de la iglesia que actualmente pastoreo, decidí que debía enseñar a mis ovejas una manera sencilla, muy bíblica y fácil de memorizar para mantenernos en comunión con el Señor. En esta serie de devocionales que acabamos de terminar, basadas en el Evangelio de Marcos, traté de enseñarles eso. Les recuerdo el asunto. La palabra es Cristo, porque cristianismo es creer en Cristo, caminar con Cristo, andar con Cristo, hablar con Cristo, hablar de Cristo, es decir, respirar por Cristo, todo hacerlo con Cristo. Por esa razón, la dinámica que me propuse enseñarles fue
Que con la letra C de la palabra Cristo, recordemos que nos comprometamos, por eso déjeme decirlo de esta manera a todas las letras. La letra C nos habla de compromiso. Seguir a Cristo es aceptar un compromiso de honor con Él. Te pertenezco, Señor. Otra vez refrendo mi decisión. Te pertenezco, soy tuyo. La letra R de Cristo nos habla de la renovación. Andar con Cristo es renovarnos constantemente. Y pienso que la renovación podríamos definirla así: poner en nuestra vida nuevas cosas buenas. Adquirir nuevas cosas buenas, nuevos hábitos, nuevas oraciones, nuevos motivos de oración, nuevas personas por las cuales oramos. La letra I de Cristo nos habla de inspiración. Para andar con Él necesitamos de su palabra inspirada, en donde encontremos las pistas para conocerle y seguirle. Es decir, además de comprometernos con el Señor, además de renovarnos en Él, pidiéndole que ponga en nosotros nuevas cosas buenas, debemos ir a su palabra, a la Biblia, y leerla todos los días sin falta. La letra S nos habla de santidad. Ser sus discípulos nos ser sus discípulos nos santifica o nos aparta del pecado del mundo, y por santificación debemos entender quitar de nosotros viejas cosas malas. Y renovación es poner en nosotros nuevas cosas buenas, santificación es quitar de nosotros viejas cosas malas. Y conviene que pensemos en este asunto de la santidad: qué cosas debo dejar de hacer, qué cosas debo de rechazar contundentemente de mi vida. La letra T nos habla de una tarea de vida. Si permanecemos en Él cada día, tenemos una tarea que realizar. No existimos solamente por existir. No somos, como se dice en biología, un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. No, nosotros nacemos, crecemos, creemos en Cristo, le entregamos nuestra vida, vivimos para Él, dejamos huella para que otros conozcan a Cristo, y ahora sí nos vamos al cielo. Y vivimos para siempre, por cierto, no morimos, sino que vivimos para siempre. Pero esta es la idea entonces. Después de todo lo anterior, tarea de vida. Cada día tenemos una tarea que realizar. Y finalmente la letra O nos habla de oportunidad de vida. Cada día tenemos una oportunidad de vivir con propósito. Y es importante que al comprometernos con el Señor y al renovarnos en el Señor y al inspirarnos en su palabra y al santificarnos por su Santo Espíritu, también realicemos una tarea y además aprovechemos la gloriosa oportunidad de cada día para hacer algo trascendente. Justo en el centro del libro de los Hechos se encuentra un incidente famoso y significativo para la fe cristiana. Leamos el texto. Dice así: y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 11:26. Para entender la trascendencia del asunto debemos reconocer lo siguiente: en la Biblia los nombres son simbólicos. Tienen que ver con la personalidad de quien los lleva. Por ejemplo, Jacob significa suplantador, tramposo. Y así que Jacob durante gran parte de su vida, digamos que su nombre era su biografía, porque era tramposo tal como se llamaba. Hasta que Dios le cambió de nombre y de personalidad, y en ese acto glorioso de transformación le puso Israel. Abraham significa padre enaltecido, pero Dios le dijo que se pusiera Abraham, que quiere decir padre de muchos, porque Dios le prometió darle muchos hijos. El patriarca lo hizo, se cambió de nombre, a pesar de que no tenía un solo hijo. Digamos que su nombre fue todo un desafío de fe. ¿Cómo le gusta a usted, hermano, que le digan? ¿Cómo le gusta que le digan, que le nombren? El día de hoy hay algunos que se llaman a sí mismos católicos, otros se llaman protestantes, algunos se gozan en llamarse o en llamar a otros mochos. Incluso hay quienes dicen en son de desprecio y nos llaman aleluyas a los cristianos. Pero ¿cómo es que deberían llamarnos los demás? ¿Cuál es el nombre con el que nos identificamos? Cuando le llamaron cristianos a los cristianos por primera vez fue en Antioquía, Hechos 11:26. Y es interesante considerar las razones por las que les llamaron cristianos. Porque actuaban como Cristo, representaban a Cristo. Hablaban de la manera que Cristo hablaba, de los temas que Cristo hablaba. Hablaban de Cristo y compartían de Cristo con todos los que le rodeaban. Es que les pusieron cristianos, o cristos pequeños, o personas que se parecen mucho a Cristo. Qué responsabilidad tan grande es llamarnos así. Recuerdo a mi maestro de teatro, en 2 ocasiones me hizo un honor enorme al ponerme un sobrenombre al final de un poema que escribió. Me decía, algunos de ustedes saben que estudié en una escuela de teatro y drama, y entonces, también me enseñaron a escribir dramas. Y mi maestro me empezó a escribir poemas porque yo le escribía algunos a él, exhortándole a creer en Cristo. Y entonces él, siempre que me escribía alguna cosa, al final ponía un sobrenombre mío. En alguna ocasión puso: a Gilberto Gutiérrez, enemigo acérrimo del diablo.
Pero cuando de plano se voló la barda fue cuando, sin poner mucha atención, me dijo delante de todos los demás: seguidor del carpintero de Belén. Oiga, todavía no me creo merecedor de semejante nombre, pero me encanta. Sí, trato de seguir al carpintero de Belén. Pero me agrada saberme así, me agrada saber que puedo llevar ese nombre. Por lo menos soy uno que intenta hacerlo con todo su corazón. Cuando llamaron, insisto, a los cristianos, aquellos discípulos, en realidad estaban reconociendo su compromiso. Cuando les llamaron cristianos, les llamaron así porque ellos tenían un compromiso con el Salvador, que es Cristo. Estaban reconociendo su renovación de vida por caminar con el Maestro Jesús, porque no eran los mismos. Estaban reconociendo su inspiración porque constantemente hablaban de la palabra de Dios. Y Él era el Salvador de sus vidas. Estaban reconociendo su santidad porque ciertamente habían experimentado cambios y ahora se portaban de mejor manera. Estaban reconociendo que eran personas que hacían algo por los demás, porque los cristianos realizaban tareas a favor de los demás. Y por supuesto que cuando les llamaron cristianos estaban reconociendo que eran personas que aprovechaban la oportunidad para vivir a plenitud. Que nos llamen cristianos tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿en quién creemos? ¿A quién seguimos? ¿Ante quién nos sometemos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? Durante esta aventura de leer el Evangelio de Marcos, hemos visto al Señor realizar milagros, sanidades, le hemos oído callar al viento, hemos aprendido de sus enseñanzas, incluso hemos recibido sus amorosas palabras de disciplina. Ahora es tiempo de que tomemos una decisión, sin importar nuestra edad. Tenemos toda la vida que nos queda por delante, sean días, semanas, meses o años. Tenemos que decidir cómo vivir a partir de hoy. Si usted tiene alguna disciplina que le ayude a permanecer en Cristo, además de lo que hemos compartido aquí, usted tiene otra disciplina, una manera, adelante, síganla, por favor, síganla. Desarrolle esa dinámica que le ayuda a usted a permanecer en Cristo. Y si no tiene ninguna, entonces le propongo, desarrolle esta. Le sugiero que use la palabra Cristo, para lograrlo. Comprométase cada día, renuévese cada día, inspírese en su palabra cada día, santifíquese cada día, realice una tarea con propósito cada día y aproveche la oportunidad para vivir a plenitud. Esta es mi propuesta. Insisto, usted tiene otro mecanismo, otro modelo, otra estrategia, otra manera de recordar, adelante, hágalo. Pero si no tiene ninguna, le propongo esta. Permanezca en Cristo. Comprométase cada día, renuévese cada día, inspírese en su palabra cada día, santifíquese cada día. Realice una tarea con propósito cada día y aproveche la oportunidad para vivir. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana, que iniciaremos una nueva serie de devocionales. Hasta pronto.